Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos García Costoya, ¿lo he dicho bien? Perfectamente. Perfectamente, bien. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Editor, responsable, creador, dueño, todo, alma mater de Xerión. Mozo de almacén, que es lo importante, Sí, que es de dónde salen los pedidos. En estos tiempos hay que pensar mucho en los pedidos y en dónde almacenarlos, que el papel es uno de los problemas que tiene. Y pesa. Sí, ¿no? Y pesa. De Xerión, que es una editorial. Cuéntanos, ¿qué es Xerión? ¿De dónde viene? ¿Por qué ese nombre? Mira, el nombre, yo soy de La Coruña y el nombre es puramente simbólico. Ajá. ¿Qué significa? La ¿Qué torre, simboliza? Xerión, en castellano, es decir, Gerión, el pastor Gerión, Ajá. que es uno de los 12 trabajos de Hércules. Entonces, uno de los 12 La Torre trabajos de de La Hércules Coruña. está construida la Torre de Hércules sobre una calavera que representa al pastor Gerión. Pero, ¿qué representa esto? Que eso es lo importante. El mito de Hércules y Gerión conjuga tanto la mitología celta, la mitología tradicional griega y la mitología cristiana, porque son elementos que beben de las tres fuentes. Y un poco Gerión se enfrenta a Hércules, porque Gerión es el pequeño independiente y Hércules es el grande imperialista, utilizando terminología política hoy en día. Entonces, con esto que Ediciones Xerión pretende coger esos autores pequeños, pero que tienen, no vamos a decir la verdad, pero que sí que tienen el conocimiento y que huyen un poco de esa verdad oficialista mercantilizada. Por eso queremos hacer libros buenos, amenos, muy rigurosos, pero sobre todo libros que marquen al autor y que muestren una gran libertad de cualquiera de las personas que en ellas escriben. Un punto de encuentro entre distintas culturas que nacen en un lugar que está muy cerquita al mismísimo fin del mundo que decían los antiguos, allí donde confluían en el final de ese camino, que era el Camino de Santiago, pero que antes habían sido otros, distintas civilizaciones, distintas formas de pensar, un lugar de encuentro. Imagino que también la literatura, los escritos, los ensayos que publicáis van también en esa línea. Exactamente. De hecho, digamos, hace 20 siglos, Galicia era el principal punto de encuentro entre las civilizaciones del Mediterráneo y las civilizaciones del Atlántico Norte. Los fenicios llegaban hasta Galicia. Allí tenían su última colonia en Iria, por eso Santiago fue allí, porque Santiago predicaba en colonias judías, hay que decirlo así, y los pueblos del norte bajaban hasta Galicia y no bajaban más por miedo. Entonces ahí se unían todos. A un gallego preguntarle si Santiago estuvo realmente en Santiago, en Compostela. Por supuesto. Estuvo. Por supuesto que estuvo. Muy bien. Y está. Y está allí enterrado. Lo que tenemos hoy aquí... ¿Se puede probar? No. ¿Se puede intuir? Sí. ¿Se puede demostrar que no está? No. Tres buenas razones. Sí. Hoy nos traes al menos dos, son muchas las que vais publicando en Xerión. Vamos a centrarnos en estas dos que van más también con nuestro negociado. Exactamente. Dos libros, uno de un hombre, sobre un hombre, que a los españoles allá los conocen como gallegos. Me viene bien esto para hablar de un libro sobre el Papa Francisco. Hoy es día 13 de marzo y estamos celebrando los 2 años de la elección de Jorge Mario Bergoglio. Esa sorpresa que nos llevamos todos. Una sorpresa muy grande. ¿Dónde estabas? Antes de hablar del libro, ¿dónde estabas? ¿Qué sentiste? Me quedé en el despacho. Esos 2 días, ese día dije, mira, me quedo en el despacho porque si estoy en la calle voy a estar pendiente a ver quién sale o no. Y me quedé en el despacho y además yo creo que la hora más tonta de mi vida fue entre que salió la fumata blanca y salió él al balcón de la logia, que estaba mirándola al televisor por no hacer nada. O sea, y yo creo que como yo, mucha más gente. Fue la hora que perdimos, entre comillas, que estamos todos como expectantes. La hora de espera, sí. Y la primera imagen dije, ¿y este quién es? Y como yo, por la mayoría. Luego ya cuando dicen el nombre, porque no lo reconocí de cara. Luego el nombre sí ya sabía, pues poquito más, la historia del anterior cónclave, porque se había trascendido y se había recordado, y 4 cosillas más, que era jesuita, lo que había padecido, pero todo el conocimiento que yo tenía del Papa entraba en 5 líneas, sinceramente. Sin embargo, os embarcáis en escribir, en publicar un libro sobre el Papa, escrito por alguien que le conoce bastante bien, que es un sacerdote argentino, José Antonio Medina Pellegrini. Exacto. ¿Tiene algo que ver con el entrenador de fútbol? No, y no le gusta el fútbol al pobre hombre. Cachis. Debe ser el único argentino al que no le gusta el fútbol. Bueno, algo malo tendría que tener. Pero tiene muchas virtudes, por otro lado. Entre ellas la de poder escribir este libro y la de vivir en Cádiz, que no es Galicia, pero también es un lugar fantástico. Las dos bajo el manto de Nuestra Señora del Rosario, la patrona de las 2 ciudades. Soy jesuita, hijo de la Iglesia. Claves teológico-ignacianas de Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué es este libro? Mira, este libro yo creo que es el primer libro científico
sobre el pensamiento del Papa Bergoglio. Nosotros de hecho hemos distribuido algún libro al principio que eran un poco de presentación de la figura, biografías de urgencia, algunos cortapegas de las cartas pastorales y poquito más. Luego se ha empezado a investigar un poco la figura del Papa. Sí, ya hay estudios históricos sobre su pasado, sobre todo la época de dictadura argentina, de otra manera, pero más que nada estudios históricos sobre su persona. Aquí yo creo que es el primero que se publica sobre su pensamiento. De hecho, el libro es una adaptación de su tesina de licenciatura, que defendió en la Universidad Pontificia de Comillas hace unos meses, con lo cual es todo muy reciente, en la cual el autor coge todos los escritos de Bergoglio, desde el año el primero 72 creo que se publica, hasta unos meses antes de ser elegido papa, los desmenuza y analiza las claves ignacianas que hay en ese pensamiento. La pregunta siguiente me la has puesto a huevo. ¿Cuáles son esas claves? Las claves ignacianas la conclusión es: Bergoglio es jesuita, Bergoglio es ignaciano, Sí. el Papa Francisco, gran cosa de las que dice y de las que hace están impresas de todo el espíritu de San Ignacio. Y eso se aprecia perfectamente en la forma de acercarse a las personas, en la forma de mirar a las personas. O sea, primero mira a la persona y luego se acerca a conocerla. En la forma de tocar los temas, de plantearlos con una claridad, pero a la vez con una sensibilidad tremenda. O sea, tú escuchas al Papa y dices, pero qué bien habla, qué claro lo dice, qué directo lo dice, pero con qué humanidad y suavidad lo dice. Porque hay muchas veces que se confunde la claridad con la brusquedad. Sí. Y esto yo creo, desde un primer aspecto, es donde se ve perfectamente el espíritu ignaciano. Eso que se ven los ejercicios espirituales de bajar uno mismo, de conocerse y luego salir, pero todo hundido en el amor a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se experimenta en el libro. Luego, cómo se estudia la persona humana, sus sentimientos, sus necesidades. Ese a lo mejor error que hay muchas veces de primero juzgar y luego buscar las causas de tu juicio en la persona. No, primero conócela, luego ayúdala y deja el juicio para otros. Y si no la juzga nadie, pues muchísimo mejor. O sea, es una antropología cristiana con una gigantesca profundidad, lo que se aprecia en esta obra. Y aparte de todo, la clave, el autor es argentino, es un gran divulgador, es periodista como nosotros, y el libro se lee muy bien. ¿Y eso cómo se plasma, ese pensamiento teológico, esas claves que estáis dando en este libro, cómo se plasma en el día a día de Francisco, Papa de Roma, Francisco, Obispo de Roma? Pues mira, hay una frase que él reproduce, porque José Antonio tiene un material gigantesco, no para hacer un libro, sino para hacer 50 libros sobre el Papa. Entonces aporta ya algunas pinceladas en esta obra, que es al hacer una pequeña aproximación al retrato humano de Bergoglio. Él cuenta con el testimonio de personas de primera mano. De hecho, él tiene una entrevista maravillosa con María Elena, la hermana de Bergoglio, la única que aún vive, que es la pequeña. Y él dice una frase maravillosa, en palabras de María Elena, la reproduce, que dice: gracias a Dios, Francisco sigue siendo Jorge. Y yo creo que esa es la clave. Y una frase que usa mucho José Antonio, dice: hoy está la gente sorprendida por lo que hace, pero lo que hoy le vemos hacer de blanco, antes se lo veíamos hacer de negro. O sea, todo este comportamiento que vemos hoy en Francisco, hombre, hoy ya nos sorprende menos, pero hace 2 años nos descuadraba en cada gira. Y aún, han pasado 2 años y parece que ha pasado muchísimo más tiempo, pero aún así, siempre hay algo nuevo. Es una circunstancia muy, muy interesante. Los que hemos tenido que hacer ahora algún tipo de reportaje de cara a los 2 años, es muy complicado resumir un pontificado tan corto, porque apenas son 2 años. El mero hecho de tener que recordar que es el 2.º aniversario, esto no pasaba con otros pontificados. ¿Qué significa Francisco, este Francisco que sigue siendo Jorge, para la Iglesia? Mira, para la Iglesia significa un aire nuevo. O sea, doctrinalmente es la Iglesia de siempre, es la misma doctrina de siempre, pero lo plantea de una manera mucho más cercana a las personas. O sea, si lo comparamos con Benedicto que seguramente desde el punto de vista intelectual pues era el segundo mayor intelectual de la Iglesia de toda la historia. Después de Santo Tomás, pues a lo mejor es Benedicto, pero claro, es una intelectualidad que llega a muy pocas personas. O sea, Francisco lo que hace no se mete en esas conjuras intelectuales, sino que la tiene perfectamente asimilada y se acerca a las personas. Es el que va. Pero no solo debe ser un buen comunicador, porque entonces
sería muy fácil desmontar cualquier tipo de discurso. No, pero tiene unas palabras que... Ujú. Él tiene una cosa que es fundamental, que lleva la verdad. O sea, sus palabras transmiten la verdad. El otro día, en la presentación que tuvimos en Madrid, Carlos Osoro lo recordaba, Ujú. que Francisco anuncia una nueva era en la Iglesia. Lo dejaba así de claro. ¿Y qué es esta nueva era en la Iglesia? Ya no es la de... ¿Cómo la veo yo? No es la del debate, sino la de las personas. Ujú. O sea, si tú vivimos el día a día de Francisco, que es un poco lo que cuentan las biografías que vivía Bergoglio, él es una persona... La gente dice, hoy en día ya no se reza. Yo creo que ningún papa ha rezado tanto como este. Ujú. Entonces sabemos que se levanta a las 4 y pico de la mañana y está 3 horas él solo en la Y al capilla. menos no se ha rezando. demostrado públicamente que reza tanto. Hoy mismo su único acto celebrativo de 2 años de pontificado es la convocatoria de 24 horas de oración, 24 horas con el Señor, que abre él mismo en San Pedro, Justo. confesando Sí. y orando con la gente. Pues es a lo que iba. Que lo que, digamos, las voces críticas de la Iglesia dicen, no, si ya no se reza, ya no se confiesa, ya no se va a misa, pues podemos decir que son 3 aspectos que les dan una importancia brutal. O sea, el ejemplo de oración, el famoso rece por mí, Sí, le sí, dice sí, a todo sí. el mundo. Segundo, la importancia de la misa. Esa misa que tiene por las mañanas en Santa Marta, con esa predicación, ese empeño a los curas para que prediquen todos los días. Ujú. O sea, no esas homilías de 3/4 de hora que duermen a todos, pero sí esa pequeña sí. homilía diaria, Que no que no hagan... que no son curas de oficina, que la misa no es un ton. Pues el ejemplo primero es el de él. Esas maravillosas, que todos los días tengamos palabras frescas de él. Ujú. Eso No, es es un fantástico. momento Para un periodista maravilloso. que se dedica a esto es agotador, Es también te lo debo decir, pero es maravilloso esa Pero es un sensación de- recurso extraordinario. Sí, también. El día que no hay nada, tenemos garantizada una noticia ahí todos los días. Eso es verdad. Luego, el modelo de la confesión, Ujú. el modelo de la vida en parroquia. O sea, que eso lo ve cómo se vuelca en la gente, cómo atiende. Eso lo hacía perfectamente, se compara por las biografías, que es lo que hacía en Buenos Aires, que está totalmente volcado en las parroquias, Ujú. que sustituía a curas enfermos, que los atendía. Esa humanidad, digamos, yo creo que es fundamental en la Iglesia de hoy, que es ensalzar la comunidad parroquial. A lo mejor los últimos años hemos vivido mucho los grupúsculos, Sí, la todo importancia esto, de los movimientos, de las estructuras ajenas a la al Iglesia, núcleo y que han primigenio vaciado que es la las parroquia. parroquias Esto de la es. fuerza. Ujú. Y hoy en día vemos que las parroquias, pues se va menos gente, sí, pero el que van hacen vida comunitaria parroquial. Ujú. Y yo creo que eso es fundamental. Yo veo un pueblo mediano, por decirlo de alguna manera. Aranjuez tiene 52.000 habitantes, diga, una ciudad pequeña, pueblo grande, como queramos, Ujú. y ves como que al final en misa nos medio conocemos todos. Sí, es verdad. Y pasas por Madrid, me cruzo con un vecino de Aranjuez, con el que a lo mejor nunca he hablado, pero nos saludamos porque nos vemos en misa. Ujú. Es como esa vuelta a los orígenes del cristianismo, que es las comunidades locales. Ujú. Y yo creo que es algo que Francisco está haciendo muy bien. Pero eso puede conllevar a una pérdida de relevancia de la institución. Somos menos, somos más de Jesús, más como las primeras comunidades, pero menos iglesia, institución, iglesia imponente, iglesia que está decidiendo qué sucede, qué no sucede en todo el mundo. Yo creo que al revés. Ujú. Yo creo que justo al revés. Porque esa imagen que tenemos de la iglesia como gran árbitro, el gran poder en la sombra, los que estamos aquí metidos sabemos que hace muchas décadas que no es cierto. Ujú. O sea, la iglesia es una función de servicio, que es lo que está haciendo. Se ha visto como en los últimos años, con el grave periodo de la crisis, pues la iglesia, a través de Cáritas y otros organismos, que ha cogido una importancia social Ujú. que hacía mucho tiempo que no tenía. Cierto. Y eso no Y lo de puede denuncia, negar nadie. porque de hecho los informes FOESA de Cáritas, bueno, no solo los FOESA, sino los informes que hace cada distintos meses, marcan tendencia y marcan también una denuncia rotunda de lo que está sucediendo. Justo. Si nos vamos al tercer mundo, Ujú. por un lado está la acción social, que eso es impresionante, pero otro está la denuncia a los abusos, y si vemos los distintos grupos de presión que hay, que a lo mejor dicen, ay, en tal país están discriminados, pero el que está aquí no se queja. Y en cambio, la iglesia que estamos aquí, que vivimos una situación de libertad, sí nos quejamos y denunciamos cómo viven nuestros hermanos reprimidos, asesinados y marginados, mientras otra gente que enarbola banderas de libertad Ujú. no protesta nada cuando, digamos, sus hermanos o correligionarios de otras partes son masacrados directamente. ¿Está uno preparado para que, teológicamente hablando, quiero decir, para entender las oposiciones internas, los ataques de los compañeros de adentro y demás? Es una comunidad humana
con todos los vicios humanos. ¿Pero hay claves teológicas también para aceptar, entender y superar esto, o eso es imposible? Para mí solo hay una clave. Vamos, el libro entra en el pensamiento de no, digamos, en la reestructuración. Pero la clave de la Iglesia se llama Jesucristo. Y entendiéndolo así, se entiende todo lo demás. Cuando la Iglesia está dividida, es una Iglesia con menos Jesucristo. Cuando la Iglesia está unida, es una Iglesia con más Jesucristo. En esas claves teológicas podemos encontrar claves para entender no solo lo que está pasando, que sí, sino lo que puede llegar a pasar. Totalmente. O sea, porque... ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a ver, desde el punto de vista humano, ¿qué puede llegar a pasar? Pues conociendo esa Iglesia, ese pensamiento, esas claves que se centran en Cristo y en Cristo a través de los hombres, pues vemos una Iglesia más centrada y más dirigida a los hombres. Que no quiere decir que la otra no estuviese centrada, pero sino que se vea con más claridad, con más amor y con más fraternidad. El Papa Francisco finalmente nos viene a España este año, estaba casi prevista, casi anunciada su visita para el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Digo esto porque José Luis Olaizola, que es una persona a la que conocemos mucho, un gran escritor, de los pocos probablemente que hay, que venden en el orbe católico. Perdón, como editor, esperemos que siga vendiendo. Sí. Eso esperemos que sí. Publicáis con él Los Amores de Teresa de Jesús. Se escribe muchísimo este año, como es lógico, sí, de Teresa de Jesús. ¿Qué nos ofrece este libro? Pues mira, yo creo que este libro es distinto a todos los demás. Si vamos a cualquier librería, y más si es especializada en temas de religión, nos encontramos con un anaquel de novedades sobre Santa Teresa. Cierto. La mayoría son reediciones de las obras de Santa Teresa. Vamos a ver, el libro de la vida es una obra maravillosa. Fantástica. Pero cualquiera que no tenga una cierta preparación y conocimiento de la santa, pues a lo mejor no es el mejor libro para leer. Cierto. ¿Qué busca Olaizola? Olaizola hace una biografía novelada. Hace una biografía que descubre perfectamente las pasiones que empujan a Teresa, a Santa Teresa, a realizar toda su vida. Lo vemos como pasa de niña. El problema que tiene ahí con el noviete, que no le gusta al padre, que luego pues que la mandan al internado, por decirlo de alguna manera. Luego empieza la vocación religiosa. ¿Quién era el noviete? Era un pariente lejano, con posibles, pero el padre no veía la historia nada bien. Ella pues sí parecía dispuesta, y al final pues cuenta ese episodio. Luego cuando entra en el monasterio de la Encarnación, que aquello no vamos a decir la palabra que todos pensamos, pero ahí una monja con criadas, cocina propia y todo, pues no es la imagen que tenemos todos de un monasterio, la verdad. No. Cómo ya había muchos años allí, cómo madura la vocación, cómo siente la llamada, y después finalmente cómo se pone a hacer la gran reforma, cómo se apoya en personajes que se ve ahí como San Pedro de Alcántara. Se les ve de maravilla. Todos los fundamentales de su obra van saliendo, se dedican pequeños, Fray Luis de León salen en pequeños capítulos, hasta finalmente empiezan las fundaciones, el calvario que pasa, y luego que la gente tiene una imagen de Santa Teresa, y dice, no, Santa Teresa pasó toda su vida con un bastón, una carreta, fundando. Pues no, esos no son ni el 10% de su vida, es mucho menos. Toda su otra vida es de reflexión, estudio, pensamiento, y en muy poquitos años hizo todas sus fundaciones. De hecho, en el libro se ve mucho mejor ese aspecto humano que ese aspecto de fundadora. Esto no es un libro relatando las fundaciones. Algunas se las liquida en una página, en una línea, sino que va mucho más allá. Yo creo que es un libro para la gente que quiere conocer a Santa Teresa de una manera amable, simpática, que no tiene un conocimiento profundo. Hay biografías muy buenas, de 600 páginas, 700. A mí no me cuesta decirlo, por ejemplo, para mí una biografía maravillosa, la que escribió Javierre, que es una joya, y felicito a la editorial que la publica, porque es una auténtica maravilla. Aquí no, es muchísimo menos extenso, muchísimo menos detalle, pero mucho más humana. Es una biografía que se lee de maravilla, de esas que puedo leer del tirón. De hecho, hemos hecho pequeño esfuerzo, por decirlo de alguna manera, para que sea hasta más cómoda de leer, hemos hecho una letra pues un poquito grande. Si te fijas, se ve. Es una letra que tiene pues un tamaño bastante asequible, que hasta los que usamos gafas, sin mucha graduación, la podemos leer sin gafas. Y luego que José Luis escribe de maravilla. No lo vamos a decir para no ponerle rojo, pero es un ángel de la pluma. Lo es. En el 5º centenario, insisto, se habla mucho de Santa Teresa, de la importancia de su reforma, de su actualidad, pero volvamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con el libro anterior. ¿Qué
¿qué hay hoy de verdad? Dime qué 3, 4 claves, qué pinceladas que según el libro La Izola tiene Teresa que la hacen actual hoy. Pues totalmente. La primera, que es humana. La segunda, que coincide totalmente con lo que hemos visto de las claves ignacianas de Bergoglio, que mira a la persona. Y a través de la persona ve los problemas de la persona y conoce a la persona. La tercera, y que es fundamental y que derriba un mito gigantesco, que es mujer. Y ahora que hablamos tanto, la gran revolucionaria, ya no solo de la Iglesia española, porque Santa Teresa es la gran revolucionaria de la vida religiosa, de la vida consagrada a lo largo de los 20 siglos de historia. Y no solo de la femenina, sino de la vida consagrada en general. De la vida consagrada en general. Es mujer. Sí. Y es una mujer que lo consigue, que se enfrenta a quien haga falta y que habla con quien haga falta. Yo creo que me recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero sí me recuerda a la famosa novela que hemos leído todos, La cabaña del tío Tom, que hay un poco contra la segregación, el racismo y todo, y la clave de la novela no es que el blanco deje de oprimir al negro, sino que el negro se dé cuenta que es una persona que no necesita vivir oprimida, que el primer paso para la libertad es que el otro se la reconozca, pero que tú mismo te la creas. Pues aquí hemos... Darnos la libertad de reconocernos libres. Exactamente. Y el valor para hacerlo y salir adelante. Que nos suelten las cadenas y que nosotros nos desprendamos de ellas. Pues es un poco lo que hace Teresa y que se ve perfectamente. Que es una mujer en una sociedad de la época, que evidentemente llamarla machista no era la sociedad de la época, porque era como se vivía. O sea, utilizar esos términos me parece perder el tiempo. Y como ella dice, no, si yo pienso que se debe hacer, tengo que intentar hacerlo. Otra cosa es que me salga, no, a ella le salió y le salió de maravilla. Y revolucionó por completo la vida religiosa. Y aquí están en el título Los amores de Teresa de Jesús, pues juega un poco, digamos, con las pasiones humanas. Pues han juega, pues digamos, con la familia, con el novite que tiene, luego la vocación, luego que no está de acuerdo con las otras monjas, para que al final llegas a una conclusión que ese gran motor, esa gran revolución religiosa, femenina y de todo, que es Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús, es por su gran amor de su vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo plasma de una manera maravillosa. Yo voy a reconocer una cosa, el día que me leí el manuscrito fue un sábado por la tarde. O sea, todo el mundo piensa la vida del editor en el despacho, con lo que suena el teléfono es el peor momento para escribir tu manuscrito. Lo lees más tranquilamente en un tren viajando que en otro lado. Pues me lo leí en un viaje, un sábado por la tarde. De todos los folios me quedaban 20 y al llegar a casa me lo terminé. Dije, un libro que yo consigo leer y que me atrapa es un libro que puede atrapar al lector. Y tal y como lo cuentas, atrapa al entrevistador también. Ardemos en deseos de leerlos, Carlos. ¿Cómo podemos encontrar a Xerión? ¿Tenéis una web? ¿Tenéis...? Mira, el libro está en varias páginas, las típicas librerías electrónicas que hay, y luego está distribuido en las principales librerías religiosas de toda España, lo podemos encontrar, y muchas librerías generalistas. Y si no, y si vais a una librería que no tiene, y hacer que nos lo pidan, porque así lo distribuimos y viene mucho mejor. Pero bueno, en cualquier buscador ponéis los títulos y salen perfectamente cualquier tienda. Los amores de Teresa de Jesús, de José Luis Olaizola. Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia, de José Antonio Medina Pellegrini, ambos con Xerión. Carlos, ha sido un auténtico placer. Bienvenido a Religión Digital. Esta es tu casa. Aquí estaremos más veces. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.